Historias, leyendas, cuentos, investigación. Este es su podcast, Lo Escalofriante de la Noche. La narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore y que es transmitido de forma oral es comúnmente llamado leyenda. En diferentes pueblos de nuestro México existen bibliotecas inmensas de narrativas guardadas en la intimidad de los hogares. Hoy investigaremos una de ellas y que tal vez ya hayas escuchado. Hoy en tu podcast, Lo Escalofriante de la Noche, en el episodio 2, hablaremos de El Jinete y el Caballo Negro. Iniciamos esta leyenda con un libro muy interesante que todas las familias deberían tener en sus casas. En el capítulo 6 de este libro, narra una serie de sucesos y acontecimientos que están sucediendo y muchos de ellos están por pasar. Así es, les hablo de el libro El Apocalipsis. En el capítulo 6, el profeta describe un pergamino con 7 sellos en la mano derecha de Dios y donde Jesús abre 4 de estos sellos liberando a 4 jinetes y cada uno de ellos monta 4 caballos de colores interesantes: el blanco, rojo, negro y amarillo. Cada uno representa un mal que caerá a la tierra, envolviendo todo en tinieblas. Así bien, parte del folclore narra algunos avistamientos de estos seres, más aún de el jinete de negro. Muchas de estas leyendas, enclaustradas en los pueblos apartados de la ciudad, algunos los han visto y describen un individuo o ser alto, algunas veces con una capa negra, otras veces vestido de charro, otros más con un atuendo negro y un sombrero de copa. La leyenda más conocida es la del charro negro. Según cuenta la historia, que alguna vez fue un hombre y por tener mucha ambición vendió su alma al diablo. Por ello, fue condenado a sufrir todos los tormentos del infierno. También fue sentenciado a ser el cobrador de quienes como él tienen deudas pendientes. En las comunidades donde esta historia toma fuerza, pues cuando va cayendo la noche, los conocedores de la historia cierran sus ventanas y trancan las puertas, pues nadie quiere ver a esta entidad que vaga por las calles y veredas. El ente recibe su nombre por la vestidura y atuendo que porta. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal que te enseña y te escudriña toda tu alma a través de unos ojos grandes que parecen de fuego. El ser se le presenta a aquellos que viajan solos, que tal vez por miedo o temor al ofrecimiento del ser pueden caer en el engaño. A ciencia cierta y a través de los años, la historia se ha ido deformando. Sin embargo, todos coinciden que fue un joven muy hermoso que vivía modestamente. Sin embargo, en el afán de lucir siempre bien, guardaba su dinero fruto de su trabajo e inclusive pasaba días sin comer, únicamente para juntar dinero y comprarse vestiduras y atuendos que lo hicieran ver atractivo. Sin embargo, tal fue su ambición y ya cansado de que se esforzara mucho y lograr poco, tomó una decisión que le cambiaría la vida, y esto para siempre.
Esto fue hacer un pacto con el diablo, quien le ofreció riquezas. Solo había un precio que pagar, y era su alma. El joven aceptó, y así fue su vida, llena de excesos, mujeres, bebidas, atuendos. Y pasó el tiempo. Poco a poco, la fuerza, la juventud y la gallardía de aquel joven se fue consumiendo por los años, hasta que se dio cuenta que toda la fortuna y riquezas no valían nada sin el calor de un hogar y el amor de una familia. El tiempo de cobrar aquel pacto estaba por llegar. Y es donde nuestro personaje se arrepiente y empieza a esconderse. Sin embargo, el diablo lo encuentra y lo maldice, llevándose su alma. Otra historia de este ser es comúnmente conocida como el sombrerero. Unos los describen como un hombre de avanzada edad que porta un sombrero de copa que le cubre gran cantidad del rostro y un atuendo negro. Monta su corcel enorme. Los que lo han visto aseguran que viaja con 2 perros negros, con grandes cadenas, siempre en silencio a la espera en las veredas. Y al verte, tienes que correr, porque él te perseguirá hasta la madrugada. Los que lo han visto comentan que sienten un miedo inmenso, un terror, y tienes que correr, tratando de escapar de ese ser. Y la encomienda es que no mires atrás. Si te llega a alcanzar, te llevará a sus dominios. Hoy en el programa Lo Escalofriante de la Noche, 2 personas que tuvieron encuentros de forma directa o indirectamente con este ente o este ser. Escuchemos. Muy bien, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Zaragoza, Veracruz. Y el día de hoy con una historia de aquí, un cuento, mito, leyenda de estas localidades. El jinete de negro. El jinete del caballo negro. Muy bien, tenemos por aquí a Ivonne. Ivonne nos va a contar esta historia, como lo mencionamos, no es directamente de Ivonne, pero es de su papá. Le pasó a su papá y el día de hoy vamos a revivir esa historia. ¿Qué tal, Ivonne? Buena tarde. Antes que nada, muchas gracias por permitirnos pues conocer tu historia, la historia de tu familia. Y pues sí nos gustaría que nos platicaras cómo fue ese momento, cómo les cuenta tu papá, qué edad tenías y ya no entrar de lleno a la historia. ¿Cuántos años tenías cuando te cuenta él esa historia? ¿No recordarás? Estaba chiquita, como quizá unos 3 años, pero pues ya más o menos ya no lo vino contando bien ya mi mamá, porque pues en ese entonces mi papá tenía de 18 a 20 años más o menos. O sea, estaba soltero todavía, ¿no? O sea, le contó a mi mamá, lógicamente ya después de casado, ¿no? Pero sí, Y esta historia comienza, dices, en las fiestas de mayo, aquí en la localidad. Sí, de las fiestas de mayo, que es del 13 al 15 de mayo, que se celebra lo del San Isidro del Santo, San Isidro Labrador. Ok, tu papá dices, estaba joven, ¿no? En aquel tiempo. Como 18, 20 años más o menos, como en el año de 1982 más o menos. Ok, y aquí esta zona dices que no estaba poblada, estaba como que todavía... era monte, pues todo era así, prácticamente no estaba poblado, pero así estaba totalmente, o sea, pues sí era monte, pues no todo, Ok, y a ver, platícanos, tu papá, bueno, en aquel momento ahora dices que, pues le gustaba, convivir con sus amigos, y, sí, ¿no? Y a ver, ¿cómo está ese proceso? ¿Qué pasó? A ver, platícanos esa historia. Pues como te decía, fue en esas fiestas, ¿no? En las fiestas de mayo, que pues se celebra lo del santo, y pues uno de esos días, pues mi papá decidió ir, pues como todo joven, a divertirse, ¿no? Ahora sí iba con los amigos, y en esa ocasión pues él fue pues ya de hecho eso siempre se celebra en las noches, la fiesta, la feria, el baile, todo eso. Y
y pues como todo joven pues igual se divertía y pues tomaba, ¿no? Y ya cuando él vio que ya era tarde, pues decidió irse ya para su casa, ya era como pasando ya la medianoche ya. Y pues lógicamente no había transporte ni cómo ir a su casa, pues ya se iba uno caminando. Y entonces pues él decidió irse, y dice que ya en el camino, ya iba caminando, dice que se encontró un hombre vestido de negro, pues con un caballo negro, sí, una capa así de negro, y dice que pues le dijo que si le daba el aventón, y ahora sí, que le daba ahora sí, sí, el ray comúnmente es llamado, ¿no? El ray, ajá. Sí, y pues ya, dijera ahora sí, él no se negó, y pues igual también como lleva con unas copas encima, pues él se le hizo fácil pues decir pues que sí, ¿no? Sin conocer a esa persona, por lógicamente. Entonces ya pues él ya se subió, pero bueno, dicen que lo que él iban ya según cabalgando, no sé cómo se le ocurre él mirar hacia abajo, y pues su sorpresa fue que cuando él vio que el caballo ahora sí no tocaba el suelo, pues, sino que lo que hacía era que flotaba. Órale, sí. Y fue cuando ahora sí él hasta dijera se le fue. Sí, hasta se le olvidó lo borracho, sí, ¿no? Ajá. Y ya pues fue cuando él reaccionó y no supo ni cómo, ahora sí ahí esa parte él ya no se acuerda, ¿no? O sea, sí ya no supo cómo, pero ya pues parece entonces en la mañana ya pues amaneció, ya su papá y su hermano lo estaban buscando, y cuando lo encontraron pues dice que lo vieron en unos matorrales, ¿no? Pues ahí donde él estaba pues no podía él salir, pero pues ya de ahí él ya no se acordó, ya fue que nada más amaneció ahí en ese lugar, pero pues sí fue algo así, ya no fue algo, o sea, ya no se explica cómo, ya de ahí donde él vio que el caballo flotaba, ya no supo más, pues. Okay. Fue donde amaneció así en esa matorral. Ok, y de estas historias, me imagino, aquí en la localidad, él no ha sido el único, o él tiene conocimiento. La verdad ha habido más historias, ¿no? Pero pues lógicamente yo estaba, quizá en ese entonces yo no nacía, pero pues la que mayormente saben son mis hermanas, que son las mayores, porque pues mi papá les contaba a ellas todo, ¿no? Pero pues hasta donde yo sé, ese fue el único que él contó. De a él que le pasó fue eso. Ok, pues muchísimas gracias, Ivonne, por darnos la oportunidad de conocer esta historia familiar, porque pues tu papá te la cuenta y bueno, pues la raíz, ¿no?, de esta situación. Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad y espero yo nos volvamos a encontrar nuevamente. Gracias, Ivonne. Sí, de verdad. Tenemos también otra historia referente al mismo tema, el jinete del caballo negro. Vamos a entrevistar a Iraíz, que ella pues nos cuenta también su acercamiento a este ser a través de una tarea en la escuela, en la universidad. Iraíz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quisieras platicarnos un poquito de esta vivencia que les pasó a ustedes en aquel momento? ¿Cómo comienza este acercamiento a este evento sobrenatural que tuvieron? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pues la historia nos piden en la Facultad de Comunicación que yo cursaba grabar una historia para exámenes finales. Entonces teníamos una compañera que era de la comunidad de Chacalapa, Veracruz. Nos llevó a entrevistar a las personas ancianas del pueblito y nos contaron, hubieron muchas historias, pero la que nos llamó la atención fue la del jinete negro. Ajá. Entonces hicimos varias entrevistas con varias personas de edad y nos recopilamos bastante de información y decidimos grabar esa historia. Entonces nosotros, el pueblo de ahí nos brindó muchas facilidades porque pues se hacen el fandango y todo, hubieron muchas personas de la Casa Cultural que nos facilitaron la música, que es como son jarocho, un maestro que se personificó del jinete, un caballo negro, nos dieron todas las facilidades. Nosotros estábamos grabando la historia, tuvimos 2 noches ahí. En la primera noche pues sí, nos sucedieron cosas que se apagaban las luces a la hora de hacer el fandango y que entraba la persona que venía personificando al jinete. Se nos apagaba la luz, que si se nos descargó cámara y etcétera.
al segundo día, pues ya otra vez volvimos a continuar con la grabación, cuando de repente por la parte del patio de la Casa Cultural empieza a relinchar un caballo, y a la cual a nosotros nos llamó la atención, porque pues la persona que estaba personificando al jinete todavía no llegaba con su caballo. El muchacho vivía al lado de la casa de mi compañera, entonces el muchacho todavía estaba allá, porque se estaba arreglando, personificando pues como iba la persona esta que cuenta la leyenda. Cuando nosotros escuchamos que empezó a relinchar el caballo y nada más se veía la sombra hacia atrás, entonces dicen que cuando esa persona, la persona que cuenta la leyenda aparece, porque dicen que ahí se aparece en Chacalapa, empiezan a sonar cascabeles, y nosotros no utilizamos el cascabel para el personaje y se escuchaban los cascabeles. Entonces pues todas las personas que nos facilitaron a nosotros el apoyo, al escuchar eso se espantaron y mejor nos dijeron que ellos ya no iban a seguir porque lo estábamos invocando. Entonces nosotros pues yo soy incrédula a todo eso, y le dijimos que pues tenemos que terminar la historia, porque pues ya habíamos comenzado, y nosotros no hicimos caso, y las personas que todavía quisieron apoyarnos pues se quedaron ahí, pero las personas que ya pues me imagino que los han visto optaron por retirarse. Nosotros seguimos. Cuando que hace la entrada la persona que estaba personificando al jinete, se nos vuelve a apagar la luz y al muchacho le rasgaron la playera. Entonces desde ahí a nosotros mejor optamos mejor por retirarnos, y ya no, porque pues somos respetuosos, porque ya nos los habían advertido que no le anduviéramos buscando, ya mejor. Y ya mejor optamos y nos retiramos. Ya no terminamos de grabar esa leyenda, y ahí sí quedó media. No, pues esto, ahorita que estamos haciendo la investigación, hemos encontrado, pues, precisamente como mencionas, ¿no? Mucha información de esto, e inclusive ya tuvimos otra entrevista con otra persona de una comunidad de Zaragoza, que es casi colindante a la región por ahí mismo, ¿no? Y sí nos comentan esta parte, ¿no? del jinete. Y bueno, ahorita complementando un poquito más esta historia, es verdaderamente pues fascinante, ¿no? Lo que está pasando y pasa en los pueblos de México. Pues muchísimas gracias, Iraís, por esta oportunidad. No te quito más su tiempo. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta la otra semana. Esto fue lo escalofriante de la noche.